Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traía un vídeo de un book tag, que es este que todo el mundo está haciendo, que es el de mitad de año y hacer un repaso a las lecturas que has estado haciendo durante el año y pensar en cosas que te apetecería leer próximamente. Y la verdad es que yo pensaba que para mí y las respuestas a las preguntas iban a ser como muy evidentes y muy obvias. Y llevo un rato aquí preparándolo, dándole vueltas. He hecho una chuleta que traigo aquí para consultar y también me he hecho un té, que creo que este vídeo lo pedía. Así que sin más dilación empezamos. Bueno, y vamos con la primera premisa o pregunta, que es la mejor lectura de lo que va de año. Este es el que más me ha costado sin ninguna duda, porque la verdad es que estoy teniendo unas lecturas buenísimas y muchísimas me han encantado, pero después de darle unas vueltas he decidido incluir en esta categoría a Territorio de Luz de Yuko Tsushima. Esta es una novela de 1979 y narra la historia de una mujer que está en proceso de separación de su marido y que tiene una niña pequeña de 3 años, y la narración transcurre a lo largo de los 12 meses de transición vital en los que pues están intentando acordar los trámites del divorcio, están intentando ver qué hacen con la custodia de la niña para el padre y la madre, y me gustó muchísimo por cómo está narrada la novela. Me parece que el estilo y la capacidad de sacar cosas muy importantes y muy sofisticadas de cosas del día a día, de cosas que parecen o que podrían parecer irrelevantes y sin embargo tienen un gran peso casi filosófico de cómo uno tiene que subsistir en el día a día. Bueno, y vamos con la segunda premisa, que es mejor secuela. En esta categoría tengo que, sí o sí, aparte de que no he leído ninguna otra secuela, tengo que incluir al Cuarteto Estacional de Ali Smith. El año pasado leí Otoño y este año he leído Invierno y Primavera, y los que habéis visto algún otro de mis vídeos estáis cansados de oírme hablar de Ali Smith, pero realmente me parece una mezcla extraordinaria entre buen humor, esperanza, una forma maravillosa y diferente de contar una historia y además de hablar de temas políticos, sociales muy relevantes y muy actuales. Vale, siguiente premisa es novedad literaria que te interesa. Vale, en este voy a hacer un poco de trampa porque realmente, aunque me gusta seguir las novedades literarias y me gusta ponderar entre clásicos y novedades porque me interesa ver las cosas que se están publicando, tengo que decir que con la que más ilusión me hace es una nueva edición que ha hecho Cátedra de la novela La Quimera de Emilia Pardo Bazán, que el otro día vi en una librería. Es una novela que se considera un punto de inflexión en el estilo de Emilia Pardo Bazán y para muchos incluso es su mejor obra, es su obra más innovadora y más potente y más diferente. Y además yo la tenía en mi lista desde hace mucho tiempo, pero estaba descatalogada, no había ediciones. Así que ahora que he visto que Cátedra hace unos meses ha sacado una nueva edición, es esa la que más me interesa ahora. Vale, la siguiente premisa es mayor decepción. Y aquí también me ha costado un poco porque en realidad no he tenido ninguna decepción horrible. Además, yo elijo muy cuidadosamente mis lecturas porque realmente hay muchísimas cosas que quiero leer e investigo mucho antes de ponerme con un libro. Y la otra cosa que me pasa es que si un libro lo empiezo y no me convence, lo dejo.
lo dejo a mitad o al principio, o bueno, cuando veo que las cosas no van, lo dejo. Entonces, tengo que incluir aquí, con un poco dolor de corazón, la novela de la premio Nobel polaca Olga Tokarczuk, porque bueno, se llama Un lugar llamado Antaño, porque creo que tenía unas expectativas que no terminaron de cuajar o de coincidir con lo que encontré en esta novela. Esta novela cuenta la historia de Polonia a lo largo del siglo XX, a través de los habitantes de un pequeño pueblo llamado Antaño, y tiene un estilo, está contado en un estilo de cuento, y hay bastantes cosas de cuento, hay también mucho simbolismo en los nombres, en las personalidades de los personajes y en las cosas que les ocurren. Y la verdad es que es una novela que se lee muy fácil y no tiene ningún problema como novela. Es una novela que está muy bien escrita. Pero a mí yo no terminé de conectar con los personajes, no terminé de conectar con la historia del todo, y además me esperaba otra cosa, con lo cual, entre que mis expectativas chocaron con la realidad, lo cual pues no es culpa del libro, es mi culpa claramente, y que no terminé de conectar durante la lectura, bueno, pues tengo que incluirla como mayor decepción. Vale, la siguiente premisa es mayor sorpresa, y creo que esta fue bastante rápida de contestar, y mi mayor sorpresa fue La balada de Iza, de la escritora húngara Magda Szabó. Y esta es una novela que aparentemente cuenta la historia de una relación entre una madre que es ya mayor, cuyo marido fallece, y una hija que es una médico de mucho éxito que vive en la capital y que pues ahora decide acoger a su madre en su piso de la capital y cuidar de ella. Y a través de esta relación también descubrimos a otros personajes, descubrimos el padre de Iza, bueno, Iza es la hija, y además del personaje de la madre y de Iza, que tiene mucho peso en la historia, descubrimos al padre, descubrimos al ex marido de Iza, y también descubrimos la historia de la familia, la historia de Hungría en todos los años después de la Segunda Guerra Mundial. Y además a mí me gusta mucho el desarrollo de los personajes y el desarrollo de las historias, y aquí está hecho de una manera magistral. Me parece que los personajes están desarrollados en tan pocas páginas, porque realmente es una novela muy breve, con una profundidad y con una sutileza y con unos claroscuros. Me pareció brillante y maravillosa. Vale, siguiente, nuevo autor favorito. Bueno, más que nuevo autor favorito, es nuevo autor que me apetecería seguir conociendo y quizás se convierta en uno de mis favoritos, y es la escritora japonesa Hiromi Kawakami, de la que leí su novela breve El cielo es azul, la tierra es blanca, y que me encantó su estilo, me encantaron sus personajes, y me interesan mucho sus temas, que al final son de la cotidianidad y de cómo vivimos y cómo nos relacionamos entre nosotros. Y ese es un tema que me interesa muchísimo. Y también la otra cosa muy positiva es que hay muchísimas cosas, no sé si toda su obra, pero desde luego muchísimas cosas editadas de esta escritora, y al menos yo tengo guardadas 3 colecciones de relatos, y hay 1, 2, 3, 4, 5 novelas, todas son relativamente breves, y tengo mucha curiosidad. Creo que el próximo que voy a leer va a ser la colección de relatos que se llama Abandonarse a la pasión, 8 relatos de amor y desamor,
Y la novela Algo brilla como el mar, que es otra de sus novelas más leídas, más conocidas, más comentadas, entonces creo que continuaré por allí con esta escritora. Bueno, la premisa número 7 es nuevo crush literario y yo he adaptado un poco la pregunta, he hecho un poco de trampa y lo he sustituido por personaje más interesante, inquietante o intrigante. Y aquí tengo que hablar de uno de los personajes que sale en esta novela Océano Mar del italiano Alessandro Barico. Y este personaje, cuando le conocemos por primera vez, es casi etiquetado como un salvaje y además alguien que no habla, pero que sin embargo sabe muchas cosas, ha estado en muchos sitios, parece incluso como si hubiese trascendido a la historia y hubiese participado en muchos eventos históricos y por eso sabe tanto, y además tiene unas percepciones y una forma de comunicarse sobrenatural. Entra en la mente de las personas, lee sus pensamientos y les contesta. Hay más cosas sobre este personaje, de hecho es un personaje muy importante a lo largo de todo el desarrollo de esta historia, que como ya os conté cuando os hablé de ella en mi resumen de lecturas, os lo dejaré por aquí abajo, es una historia muy curiosa, es una historia diferente que tiene puntos fantásticos y puntos mágicos y puntos sobrenaturales y me ha gustado mucho, me pareció súper interesante. La premisa número 8 es nuevo personaje favorito y un personaje con el que realmente conseguí conectar y que realmente aún sigo llevando conmigo es el personaje de Elena de la novela de Irene Nemirovsky, El vino de la soledad. Esta es una novela, además de muy intimista, creo que muy autobiográfica y muy personal. Y la historia se centra en este personaje, en Elena, a quien conocemos desde niña y vamos viendo su paso por la adolescencia hasta llegar a ser una mujer joven. Y de fondo está toda la revolución rusa y la Primera Guerra Mundial, ya que ella es una niña que vive en Kiev, que nace en Kiev. Antes de la Revolución Rusa, sus padres son de una familia bien avenida, que tienen recursos y que cuando ven que las cosas se ponen feas emigran. Y después, cuando las cosas aún se ponen más feas, vuelven a emigrar y terminan viviendo en París. Es un personaje muy solitario, muy deseoso de conectar y de formar parte, pero que muy pronto comprende que está rodeado de gente hipócrita, que está rodeado de gente que no le interesa nada más que sus propias cosas, que lo que le pase a los demás no le interesa, ni siquiera a los demás de los que dicen que se preocupan, o de los demás de la familia, o de los demás. En fin, describe al alma humana de una manera muy profunda, con muchos matices, y además este personaje tiene también sus claroscuros muy grandes, pero sobre todo al final me dio un punto de alivio y un punto de liberación y un punto muy grande de alegría de pensar, bien por ti, Elena, bien por ti. La novena premisa es libro que te ha hecho llorar, y lo cierto es que yo nunca lloro con los libros, casi nunca lloro con las películas, pero este año, cuando terminé esta novela, estuve llorando un buen rato, lágrimas de verdad.
y es una cosa que me sorprendió porque cuando terminé la historia no me lo esperaba, no me esperaba que me afectara tanto. Y estoy hablando de la novela del escritor franco-argelino, que firma con el seudónimo de Yasmina Khadra, Lo que el día debe a la noche. Y esta novela es la historia durante toda la vida del protagonista, que se llama Younes, y es una historia también de fondo, tiene toda la revolución en Argelia para liberarse del dominio francés, y hay una parte muy importante y hay un peso muy importante sobre la identidad que este personaje pasa a lo largo de su vida. Tiene una infancia muy difícil, muy complicada, ve sufrir muchísimo a sus padres y claro, él es un niño, él no puede hacer mucho más, y llega un momento en que su padre, a pesar de que eso le cuesta su orgullo de padre por no poder hacerse cargo debidamente de su familia, deja que su hijo, el protagonista, se vaya a vivir con un hermano que es farmacéutico y tiene muchos más medios, entonces puede hacerse cargo mucho mejor del niño, y entonces pues el niño termina viviendo en casa de sus tíos. Hay muchísima parte, como digo, de la identidad, de dónde viene este niño, de qué cultura, de qué idioma y a dónde va, qué cosas se encuentra en el colegio, qué otras cosas hay en Argelia, qué otras religiones, qué otras culturas, qué otras lenguas, y también los choques constantes en sí mismo, porque unos le acusan de no ser lo suficientemente árabe, otros le acusan de no ser lo suficientemente argelino, otros. Entonces es este choque constante entre es que tengo que elegir un bando, y por qué tengo que elegir un bando si yo siento que puedo ser varias cosas, no tengo por qué llevar solo una única etiqueta tan restrictiva. Y la verdad es que el libro termina cuando el personaje ya es muy mayor y vemos cómo le ha ido la vida, vemos cómo le han afectado las decisiones que tomó de joven, y la verdad es que me golpeó este hecho de es que hay cosas que pasan solo una vez en la vida y oportunidades que solo tienes una vez en la vida, y si no eliges bien o si no eres lo suficientemente valiente para elegir y arriesgar, se acabó. Eso pasa y tienes que seguir viviendo tu vida con esa carga de no haberlo intentado y no haberte arriesgado, y de saber en un momento que es que ya no va a haber otra oportunidad, que es que no hay otra oportunidad, ya se acabó. Así que este peso me golpeó muy fuerte, porque yo creo que cuando somos jóvenes pensamos que todo es posible, que todo se puede retroceder, que todo se puede cambiar, que aunque nos equivoquemos podemos volver atrás y podemos arreglarlo, podemos cambiar cosas, y la realidad es que muchas cosas no es así. En cualquier caso, me gustó muchísimo el estilo del autor, me gustó mucho la historia, me gustó mucho el personaje principal y todos sus amigos, los personajes secundarios. Muy, muy, muy recomendable, me gustó mucho. La premisa número 11 es libro más bonito que te hayas comprado o te hayan regalado, y en este no tengo ninguna duda, es este Malas mujeres, de la ilustradora y escritora española María Gese, que además se ha publicado este año, creo, y es un ensayo ilustrado que habla sobre las mujeres en los cuentos clásicos, en los relatos a lo largo de la historia, y bueno, tiene unas ilustraciones. Me encanta el estilo de esta ilustradora, aparte de que ya solo la cubierta de este libro es que
me parece precioso. La premisa número 10 es un libro que te haya hecho feliz, y en este tampoco tuve muchas dudas, aunque es verdad que he disfrutado de muchas otras lecturas, pero este libro en especial me invadió con una sensación de esperanza, y es Una soledad demasiado ruidosa, del checo Bohumil Hrabal. Y en realidad es una reflexión, un ensayo, casi un recuerdo de los sueños y recuerdo de las pasiones, y transmite tanta pasión por el arte, tanta pasión por la literatura, por la vida, a pesar de las circunstancias y a pesar de que en realidad el personaje tiene una vida pues bastante dura, y aún así no ha perdido la ilusión, y la literatura y el arte es su refugio y es su rescate, y es a donde acude siempre que necesita escapar de la realidad o que necesita entender la realidad. Y me pareció una oda a la vida maravillosa. Vale, y vamos terminando con la premisa número 12 y última, que es libros que quieres leer antes de que termine el año. Y bueno, por supuesto yo siempre tengo una lista muy larga de cosas que quiero leer, y además es muy cambiante porque también dependiendo de mi humor y mi estado de cansancio y de todo, pues voy eligiendo lecturas según vaya pasando. Voy eligiendo lecturas un poco sobre la marcha, pero sí que hay 3 libros que sí o sí quiero leer este año. El primero de ellos es Los Pazos de Ulloa, de Emilio Pardo Bazán. Este libro lo tengo en mi lista desde hace muchísimo, y es verdad que me apetece mucho, y por algún motivo siempre que tengo que elegir elijo otro libro, y eso que este le tengo en un estante ahí para verlo cada vez que tengo que elegir. Y otro libro que quiero leer y que me apetece mucho seguir leyendo a la autora es Angela Carter. Angela Carter es una escritora británica que el año pasado descubrí leyendo su novela La juguetería mágica. Me fascinó, me fascinaron sus temas, pero me fascinó su estilo, me fascinaron sus personajes, y me regalaron hace unos meses esta edición de todos sus cuentos, y ella tiene varias colecciones de cuentos, y uno de los más famosos es La Cámara Sangrienta, que es una colección de 1979, que está incluido en este volumen, y yo creo que es por el que voy a empezar, y al menos esta colección sí que querría leerme este año. El resto me los iré racionando y me los iré reservando para próximas lecturas. Y ya por último, y este sí que ya no puede pasar de este año, de hecho espero poder leerlo este verano, ya veremos, y es uno de mis grandes pendientes, y es Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Y no tengo mucho más que decir de este libro, que es tan conocido y que por algún motivo, igual que con Los Pazos de Ulloa, no he leído hasta ahora. Así que este es uno que sí o sí tiene que ser para este año. Y bueno, hasta aquí este tag. Si os apetece, contestadme a las preguntas del tag en los comentarios. ¿Cuál ha sido vuestro libro favorito, vuestra mayor sorpresa, vuestra mayor decepción? Y por supuesto, qué cosas os apetece leer en lo que queda de año. Bueno, y con esto me despido. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hoy, y hasta la próxima. Adiós.